Bienvenido a Risas Tenebrosas. La historia que les voy a contar a continuación sucedió cuando tenía alrededor de 8 años. Todo comenzó con el fallecimiento de mi abuelo paterno, a quien no veía muy seguido, pero cada vez que nos tocaba ir a su casa, todos parecían querer evitar ese momento. Las pocas veces que estuve con él, solo lo veía mecerse en su silla junto a la puerta de entrada. Un día de verano, jugando a las escondidas con mi primo, me escondí cerca de su mecedora y, mientras observaba cómo las moscas se posaban en su mano y él parecía no inmutarse, me quedé mirando su pecho para saber si respiraba. Allí estaba, mirando hacia abajo en su mecedora, tal vez se encontraba dormido, y en un acto de cariño, me acerqué a ahuyentar las moscas de su mano sigilosamente. De repente, levantó rápido la mirada y me tomó fuerte de la muñeca, jalándome. Apareció mi primo y gritó, «Pica», y él me soltó. Me caí y mi abuelo volvió a agachar su cabeza. Mi susto fue tal que salí corriendo. No dije nada porque, después, la tarde de juego se convirtió en todo el recuerdo que tenía de ese día. Caminando hacia la casa de mi abuelo, discutí con mi mamá. No quería ir, prefería quedarme en la casa de mi tía o de un amigo, ya que tenía un partido importante. Pero mi mamá dijo que debía estar por respeto y para acompañar a mi papá en este momento tan difícil, que tenía que entender la situación porque ya era grande. Pero la realidad es que no veía mal a mi papá, y cuando llegué, tampoco a mis tíos. No estaban felices, pero no lograba comprender, el ambiente era silencioso. Al llegar, jugando con mis primos, me ensucié la ropa, y mi mamá decidió que lo mejor era que me sentara en el living hasta que llegara la hora de ir al velorio. Discutí de nuevo con mi mamá, pero tenía que hacer lo que ella decía y, más aún, en esta situación debía ser comprensivo. Me senté en el sillón a escucharla. Eran las 3 de la tarde y a las 3:30 nos íbamos. Solo me pidió que permaneciera sentado media hora y que ese tiempo era suficiente para que se me bajara el berrinche. Sentado en el sillón, frente a mí se encontraba un gran hogar encendido, y sobre él, muchas muñecas viejas, algunas ya habían perdido el cabello. También había unas jirafas tejidas que había hecho mi abuela, y sobre ellas, un reloj redondo simple de marco blanco, marcaba las 3 en punto de la tarde. Comencé a mirar cómo la aguja que marca los segundos giraba, para no tener que concentrar mi atención en esas feas muñecas. Así, pensando en el partido que perdí y viendo la hora, se hicieron las 3:15. La aguja se detuvo. El ambiente se volvió aún más silencioso y pesado. Me sentí muy cansado, mis ojos se cerraban solos. Una siesta no era una mala opción en ese momento, así que me rendí al sueño. Mis ojos se cerraron. Al volver a abrirlos, observé que el reloj seguía parado, pero al bajar la mirada noté algo diferente, todas las muñecas tenían los ojos cerrados. La leña hizo una pequeña combustión y el calor en la habitación aumentaba. Comencé a quitarme el abrigo, sentía que transpiraba, y de reojo vi de nuevo a las muñecas, pero esta vez todas tenían los ojos abiertos y me miraban fijamente. No podía moverme del sillón, por más que lo intentara. Todas levantaron un brazo y se tomaron la cabeza mientras que, con el otro, trataban de cortar su cuello como si fuera un cuchillo. Sus pequeños brazos se movían de un lado al otro, sincronizados. Sonrieron, era una sonrisa que abarcaba todo su rostro. Dentro de lo que sería su boca, solo se veía brotar sangre, lentamente iban manchando todos sus vestidos. Las cabezas de las muñecas se desprendieron y empezaron a rodar hacia mis pies. De una de las cabezas, una carcajada fuerte se escuchó, y otra, y otra, y otra, a tal punto que me aturdían. Logré taparme los oídos y agachar la cabeza, que parecía que iba a estallar. Solté un gran grito, no quería ver.
Sentí que me tocaban los hombros y escuché la voz de mi mamá llamándome. Me desperté, ella me abrazó y yo cerré fuerte los ojos, no quería ver nada a mi alrededor. Luego de que logró calmarme, mi mamá me preguntó qué pasó, pero le dije que tuve un mal sueño. Me abrazó, me tomó de la mano y me dijo que ya era hora de ir al velorio, que tratara de estar tranquilo, que después iríamos por unas pizzas. Le sonreí, tomé su mano y, mientras nos dirigíamos a la puerta, rodó la cabeza de una de las muñecas. Mi mamá se acercó y la acomodó de nuevo en su lugar. Vio mi cara de espanto y me dijo que me quedara tranquilo, que eran solo muñecas viejas. Los años pasaron y, en una reunión familiar, escuché cómo hablaban de lo mal que la pasaron con mi abuelo. Tenía una enfermedad mental muy grave, pero antes de perder la lucidez les hizo prometer que no lo sacarían de su casa, pase lo que pase. La enfermedad se fue apoderando de él, comiendo su cerebro y su lucidez, hasta que un día robó un cuchillo de la cocina, se encerró y trató de arrancarse la cabeza, hasta que falleció. Todo transcurrió frente a la mirada de las muñecas, prisioneras en su casa, a las 3:15 de la mañana. ¿Y se preguntarán qué fue de las muñecas? Suscríbete y comenta para la segunda parte.